gracias por estar con nosotros, gracias por hacer parte de la familia Televid, próxima a cumplir 15 años. Por eso, si usted tiene algún testimonio, algo que agradecerle a Televid en el sentido de que obtuvo una sanación, de que obtuvo un milagro, de que obtuvo un cambio de vida a partir de alguno de nuestros programas, lo invitamos a que se comunique con Mauricio Mejía acá en el canal. Por lo pronto, los invitamos a todos ustedes a que conozcan las notas, las historias que vamos a tratar el día de hoy. El Papa condena el conflicto en Ucrania. Es un escándalo, una guerra entre cristianos. Sento un grande dolore, una grande tristezza nel cuore. El Santo Padre explica cómo hacer oración. Immagina cosa è successo e parla con Gesù di quello. Francisco a los papás. Los padres controladores anulan a los hijos. Perché i padri troppo controllatori annullano i figli. UNICEF hace la mayor petición de su historia, 2.700 millones de euros para 62 millones de niños. Hay otras zonas donde la violencia y la escasez son un mal endémico. Así sucede en República Centroafricana, el séptimo país más pobre del mundo, en el que desde hace 2 años se libra una guerra civil. Rock sinfónico para explicar quién era San Pedro. Ofrecen este retrato único de San Pedro, un espectáculo que pretende atraer a los más jóvenes y ayudar a los más necesitados. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Bien, Miriam, contento de compartir este set, ahora que estamos 2 veces por semana, martes y jueves en la mañana y en la noche, con repeticiones el fin de semana, y la posibilidad de analizar y de compartir un poco el quehacer de la Iglesia en el mundo, a nivel nacional y también a nivel local. Tantas noticias, Padre, que genera la Iglesia Católica. Y precisamente vamos a iniciar con el Papa Francisco, quien condenó el conflicto en Ucrania, pues considera que es un escándalo la guerra entre cristianos. Al terminar la audiencia general, el Papa condenó de nuevo la violencia en Ucrania, advirtió que el conflicto empeora y renovó su llamamiento a la paz. Fratelli e sorelle, quando io sento le parole vittoria o sconfitta, ma sento un grande dolore, una grande tristezza nel cuore. Non sono parole giuste. L'unica parola giusta è pace. Questa è l'unica parola giusta. Francisco fue más allá y señaló que esta guerra es fratricida y escandalosa, porque enfrenta a cristianos contra cristianos. Ma pensate, questa è una guerra fra cristiani. Voi tutti avete lo stesso battesimo. State lottando fra cristiani. Pensate a questo scandalo. E preghiamo tutti, perché la preghiera è la nostra protesta davanti a Dio in tempo di guerra. Los combates en el este de Ucrania se han recrudecido. El 2 de febrero, el líder de los rebeldes prorrusos de Donetsk anunció una movilización general de su ejército para elevar el número de soldados hasta 100.000. La oración es nuestra protesta ante Dios en momentos de guerra. Padre, ¿qué está ocurriendo allá en Ucrania? ¿Por qué los cristianos están trenzados en un conflicto? Hay mucha tela para cortar en este país de 600.000 kilómetros cuadrados, ubicado estratégicamente entre Asia y Europa, con costas sobre un mar muy estratégico, el Mar Negro, donde pasan muchos recursos energéticos, especialmente gas, desde Rusia hacia Europa, y donde ha habido un movimiento separatista, sobre todo en la parte suroriental, donde hay 3 grupos claros, pro-europeístas, pro-rusos y algunos otros separatistas. Aquí de alguna manera dice, más que un conflicto entre cristianos, es simplemente un país cristiano donde sus ciudadanos están peleando, veniendo un gobierno corrupto que fue destituido, se ha erigido un nuevo
gobierno a partir de la destitución de Víktor Yanukovych. Y de alguna forma, por la debilidad del gobierno y por presiones de Rusia, que quiere tener ciertas ciudades, sobre todo Sebastopol y la región de Crimea, que está sobre las costas del Mar Negro, han hecho un plebiscito y una votación a favor de independizarse y anexarse a Rusia, y otro buscará tratados de asociación con la Unión Europea. Es un conflicto geopolítico donde de alguna manera están colocando armas, tanto la Unión Europea, se dice también Estados Unidos, y Rusia por su lado, y ellos han caído en este juego. Los ucranianos les ha faltado visión política, han dejado que crezca la anarquía y los tienen en este momento en este enfrentamiento y en este dilema que parece no tener solución en el corto plazo. Y ellos mismos saben que la oración es una gran solución. De hecho, han creado tiendas de oración en la Plaza de la Independencia. No hay que perder la esperanza, Padre Carlos. Así es. La oración todo lo puede. Y hablando precisamente de oración, el Papa explicó cómo hacer esta. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó cómo hacer oración. Dijo que meditar un fragmento del Evangelio 15 minutos al día cambia la vida. Prendi il Vangelo, un brano piccolo, immagini cosa è successo e parla con Gesù di quello. Così il tuo sguardo sarà fisso su Gesù e non tanto sulla telenovela, per esempio, ¿no? El Papa concluyó que los cristianos encuentran esperanza cuando miran a Jesús y no dan importancia a los pequeños problemas del día a día. Y con questo, Padre, de todas maneras, la oración requiere, digamos, como unas condiciones para que realmente se dé ese encuentro entre dos presencias, entre Dios y yo. La oración es el oxígeno del alma. El hombre tiene sed de que, o mejor, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. La oración es el encuentro entre dos sedes, la sed de Dios y la sed del hombre. La base de toda oración es la humildad del corazón, donde el ser humano se descubre necesitado de Dios. Y esto necesita un ambiente, el silencio, una disposición espiritual, la escucha y un camino para abrir el encuentro con el otro, el trascendente. Detrás de un hombre tan misionero, tan activo, tan líder mundial hoy, el Papa Francisco, créanme que hay un místico. Lo hubo también detrás de un Juan Pablo II y lo hay detrás de todos esos grandes líderes. En una de las peregrinaciones a Roma, para colocarse en esta sencilla anécdota, pasamos por una capilla con un guía italiano que nos decía, siendo el cardenal Bergoglio durante muchos años, siempre vino a esta capilla a celebrar la Eucaristía en la parte de atrás de la Vía de la Conciliación, y dice, allí pasaba largas horas en oración. De manera que nos habla de que para el Papa esto no es infrecuente, no es un tema ajeno. Detrás de todo hombre grande, detrás de todo hombre misionero activo, hay con seguridad un místico, un hombre de profunda vida interior, de profundo trato, de amistad con Dios. Padre, yo le agregaría que se necesita también voluntad de encuentro. Hay una gran diferencia entre decir yo voy a rezar, a decir yo voy a encontrarme con Dios, yo voy a amar a Dios. Es porque rezar es como una actividad, lo otro es realmente algo muy distinto. Moisés, modelo de oración, subía a la montaña para hablar con Dios y hablaba a Dios de los hombres y bajaba luego al desierto a hablar a los hombres de Dios. Es ese doble encuentro con Dios y luego con los hombres. Así es, Padre Carlos. Y bueno, pasamos ahora a la UNICEF, quien hizo un pedido extraordinario, 2.700 millones de euros para atender a todos los niños que en el mundo están necesitando de una ayuda inmediata. 1 de cada 10 niños en el mundo vive actualmente en países y zonas afectadas por conflictos armados, catástrofes naturales o situaciones de emergencia. En total, 230 millones de niños. Por eso UNICEF ha hecho el mayor llamamiento en sus casi 70 años de vida. Pide al mundo 2.700 millones de euros para ayudar al menos a 62 millones de niños víctimas de varias crisis humanitarias graves.
Casi 900 millones se destinarán a la crisis siria. Más de 6,5 millones de niños son refugiados y 1.600.000 tuvieron que abandonar la escuela en el país. El dinero se necesita para asistencia vital básica como vacunas, agua y educación. 500 millones se enviarán a África Occidental, donde la epidemia de ébola ha dejado a miles de niños huérfanos y expuestos al estigma social que genera la enfermedad. En Europa, los esfuerzos se centrarán en Ucrania. 30 millones de euros servirán para ayudar a 2 millones de niños que llevan meses viviendo bajo las bombas. Estamos preocupados por el impacto del conflicto en la vida de decenas de miles de niños, especialmente en los más vulnerables, que son los niños que están viviendo en refugios antiaéreos, privados de agua, baños, alimentación, la posibilidad de ir a la escuela y de atención médica adecuada. En Nigeria, la violencia del grupo extremista Boko Haram ha provocado más de 1 millón de desplazados que han huido a países como el Chad. UNICEF enviará 26 millones de euros. Hay otras zonas donde la violencia y la escasez son un mal endémico. Así sucede en República Centroafricana, el 7º país más pobre del mundo, en el que desde hace 2 años se libra una guerra civil. Estas personas han perdido todo y no tienen acceso a sus tierras para cultivarlas. Para vivir, dependen del Programa Mundial de Alimentos. Pero por desgracia, la lista de crisis abiertas en el mundo es larga. UNICEF quiere llegar a tiempo para paliar el sufrimiento de millones de niños de 71 países, para que sus infancias no se conviertan en un infierno. Según la UNICEF, son 62 millones de niños que en el mundo están expuestos a extrema pobreza, a violaciones, a desconocimiento de sus derechos. En fin, mire, padre Carlos, lo que acaba de ocurrir en Colombia, una masacre de 4 niños. Esto debería avergonzarnos tremendamente, ¿no? Así es, Miriam, y qué valiosa esta iniciativa de los 2.700 millones de euros. 3.100 millones de dólares, ¿no? Valiosa esta iniciativa, pero más valiosa es la iniciativa de trabajar con los gobiernos, con las economías desarrolladas y decir, no busquemos programas coyunturales para paliar coyunturalmente el hambre, porque esto ahora se puede conseguir el dinero, pero en cuestión de 1 o 2 años volverá otra vez. Es simplemente atacar el problema estructural, que es un problema de no podemos abandonar estas economías emergentes, hay que tenderles la mano. Así como veíamos en la nota anterior, se invierte ingentes cantidades de dinero en armamentismo en países como Ucrania, en países como Irak, por colocar 2 ejemplos. También que se invierta en crear una mentalidad de solidaridad y de sostenibilidad de las economías de estos países empobrecidos. No es solamente atacar la coyuntura y en buena hora esta iniciativa, sino de alguna manera crear como una estructura y unas condiciones de justicia que hace que estos países no vuelvan a vivir estas crisis humanitarias. En el mes de octubre vamos a tener la gran jornada de la familia y el Papa, previo a esto, no desaprovecha ningún minuto para hablar sobre precisamente esta gran célula social, la familia. Últimamente se refirió a los padres controladores. Vean ustedes qué dijo. Tal y como prometió, el Papa retomó la catequesis sobre la figura del padre en la familia. Dijo que toda familia necesita un padre y que su rol es insustituible. Toda familia necesita un padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Francisco subrayó que para ser un buen padre hay que dedicar tiempo a la mujer y a los hijos. Estar presentes, dijo, que no es lo mismo que ser controladores. Dire presente non è lo stesso di dire controllatore, perché i padri troppo controllatori annullano i figli, non li lasciano crescere. Según el Papa, un padre debe ser cercano y sobre todo paciente, debe aprender a esperar. I padri devono essere pazienti. Tante volte non c'è un'altra cosa da fare che aspettare, pregare e aspettare. Presencia, paciencia, pero también firmeza. Un padre debe saber enfocar la difícil tarea de corregir cuando sea necesario, sin humillar.
También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara. En la audiencia estaba presente Lucia Nibali, que sufrió uno de los casos más duros de violencia de género que se vivió en Italia hasta la fecha. En abril de 2013, unos hombres enviados por su exnovio le deformaron la cara con ácido. Al final de la audiencia, el Papa hizo un fuerte llamamiento por la paz en Ucrania. Pidió que se rece por las víctimas y señaló preocupado que este conflicto es un escándalo, porque las dos partes enfrentadas son cristianas. Bueno, es difícil para los padres mantener ese equilibrio para no ser entre o muy controladores o muy permisivos. Estamos en un ciclo de catequesis del Papa sobre la familia. Imagino que muy de cara al Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia en septiembre y la segunda parte o el segundo sínodo sobre la familia que va a ser del 4 al 25 de octubre de este año. En palabras muy sencillas, el Papa está diciendo, papás, sabemos que hoy los chicos, los jóvenes, los niños no son fáciles de llevar, pero dice palabras simples y profundas, hagan presencia, estén con ellos, sabemos que trabajan, sabemos que tienen ocupaciones, hagan presencia. Segundo, tengan paciencia con ellos, son hijos de la posmodernidad, están embromados con las tecnologías, están absortos en su mundo aislados, ténganles paciencia. Y lo tercero, tengan firmeza. El amor también es exigencia, el amor es también de alguna manera reclamar cierta autoridad. Son palabras muy simples, pero creo que muy calificadas a la hora de hablar de ese acompañamiento de papá y mamá a estos jóvenes hijos de la soledad, porque la posmodernidad está generando seres profundamente conectados con la tecnología, pero profundamente solitarios con sus familias y con sus amistades de manera personal. Bueno, Padre Carlos, continuando con el tema de esto de la familia, la conferencia episcopal se reunió, de Colombia se reunió en días pasados acá en la ciudad de Medellín. ¿Alguna, digamos, decisión importante que comentar así rápidamente? Ellos están simplemente en una discusión, una reflexión sobre lo que hubo en el Sínodo de Octubre del año 2014 y de alguna manera reconocer que hay nuevas realidades de familia, donde no está presente papá, donde papá y mamá trabajan, donde hay muchas realidades distintas y la iglesia tiene que estar allí haciendo presencia. No podemos decir, usted no está en los, digamos, en la ley del cristianismo. Hay que acompañar y hay que saber entender que la misericordia tiene que permear muchas de las fragilidades y las miserias que se dan en el seno de los matrimonios y en el seno de las familias. Bueno, y Padre Carlos, habrá que hablar más sobre ese tema, pero hoy vamos a concluir con una con una nota que habla sobre el rock sinfónico para explicar la figura de San Pedro. Todo el mundo sabe qué pensaba San Pedro de Jesús, pero ¿qué imagen tenía Jesús de San Pedro? El musical italiano El primer Papa da una respuesta a ritmo de rock. La mia verità, dimmi la verità, la mia verità, solo la verità, la mia verità. La historia de San Pietro, raccontata. La historia de San Pedro narrada por Jesús, todo lo que les unió. Es una historia fascinante. El desafío estaba en encontrar una forma nueva de presentarla. El musical repasa los momentos decisivos de la vida de San Pedro, desde su vocación junto al mar de Galilea, farò di te un pescatore di uomini, hasta su martirio en Roma. Ha sido muy difícil dar vida a este personaje con todas sus luces y sombras, la pasión, la humanidad, la santidad. 18 actores, 12 bailarines y más de 20 canciones de rock sinfónico ofrecen este retrato único de San Pedro, un espectáculo que pretende atraer a los más jóvenes y ayudar a los más necesitados. Lo que ganemos en Verona estará dedicado a los pobres del Papa Francisco, a la limosnería apostólica. El primer Papa se estrenará en la espectacular Arena de Verona el 25 de abril. Después, sus organizadores pretenden iniciar una gira
por Israel, Cuba y Estados Unidos. Padre Carlos, así rápidamente, un consejito, un mensaje, ahora que ya estamos en Cuaresma. Cuando vamos a iniciar la Cuaresma este 18 de febrero, entender que ella es un tiempo de gracia. Dios nos permite mirarnos más hacia adentro y es un tiempo de renovación interior. Renovamos la cocina, renovamos los baños, renovamos el look personal, la ropa, el maquillaje, el vestido, el cabello, perdón, pero hay que renovar el corazón. Que sea un llamado a decir, reviso mi vida y estos 40 días, número simbólico que indica el tiempo necesario de un cambio profundo, que sea para renovar nuestra existencia. Bueno, les deseamos a todos ustedes que tengan un resto de día muy feliz. Gracias por habernos acompañado.